anestesiólogos. Hay a propósito un congreso, ¿no? Y el día 16 yo voy a tener una conferencia magistral en la Sociedad de Anestesia. Ese es como un preámbulo. Bien, este tema es interesante para todos los médicos y espero que les guste, ¿no? Este cuadro famoso es William Morton, que se supone que es el padre de la anestesiología mundial, ¿ok? Que hizo la primera exhibición de un elemento de una operación, de una cirugía pequeña. Y se considera, este cuadro está en el Museo Nacional de las Artes en Washington, ¿ya? Bien. La siguiente, Andrea. Ok, gracias. Bueno, la anestesiología es una rama de la medicina, ¿no es cierto? Entonces, una cosa muy breve de historia. Y por lo tanto, ha pasado pues por todas las etapas que ha pasado la medicina y la humanidad en general, ¿no? Esta figura es prácticamente del siglo XIX, ¿no? Del siglo XV, etcétera. ¿Qué les quiero decir? No se sabe que, así como se dice, no se sabe si es el huevo primero o la gallina, ¿no es cierto? Entonces no se sabe si el hombre nació con el dolor o el dolor nació con la humanidad. El asunto que los seres humanos en general, cuando digo hombre me refiero a la especie humana, entonces ha hecho manifestaciones de haber tenido dolor. O sea, el sufrimiento humano se comienza prácticamente desde que hay la existencia de los seres humanos en nuestro planeta. Y así en las diferentes etapas de la vida ha ido dejando señas de que han tenido problemas de dolor. Si no, leamos la historia, pues, ¿no? De los más antiguos. Si no, Caín y Abel, por ejemplo, es el primer dolor que se supone que se sufrió, ¿no es cierto? Y así, etcétera, ¿no? En las distintas, los sirios, los griegos, los romanos, etcétera. Pero al principio cada uno manejaba su problema a su manera, ¿no? Es más, usted sabe que la humanidad era una humanidad muy violenta, ¿no? Entonces, siempre miren lo que está pasando ahora otra vez con Israel, Líbano, etcétera. Entonces ha habido la intención y la avidez de la dominación de un pueblo sobre otro. Entonces ha habido guerras continuas. Entonces, pero antes no había manera de manejar el dolor. Había mucha guerra, había mutilados, traumatizados, politraumatizados, etc. Y al principio no había prácticamente nada, hasta que fueron apareciendo algunas cosas, ¿no? Que a lo largo de la historia, de las pinturas, de una serie de manifestaciones, en el Perú, de huacos, etc., ha dejado de entender de que ha habido dolor. La siguiente, aquí tenemos a ese lado, ese matrón, regresa por favor, es el famoso llamado hombredán. ¿Qué es el hombredán? Es un cubículo de vidrio, dentro hay un sedazo de tela, ¿no? Que nosotros conocemos como wipe, y ahí se echaba el éter, ¿no? Algunos usaban el éter, en otros usaban el cloroformo, ¿ya? El de abajo ya es un elemento un poquito más, entre comillas, moderno, obviamente, en que ya hay una bolsa de respiración. Y el lado derecho es el que se usaba para la analgesia del parto. La siguiente. Bueno, entonces dice ahí, el dolor es la calamidad perfecta en el que excede todos los males, el que aniquila a cualquier paciente. Esa es una frase célebre de John Milton. Y lo que tienes a la izquierda es una máscara mochica. Los peruanos también dejaron huellas de que habían sufrido dolor. Es una máscara mochica. Pero, ¿qué es lo que está representando acá? Está representando, escuchen bien, el gran segundo componente que se presenta cuando el paciente siente dolor, que es el estrés, ¿ya? No había, obviamente, en esa época la palabra, ¿no? Es término moderno, pero se sabía que era miedo. Entonces ellos representaban de alguna manera el miedo al dolor. Bien, entonces cuando ustedes tengan posibilidad de manejar a un paciente con dolor, no se olviden nunca que el dolor va acompañado o es intrínseco del estrés. Entonces el manejo del dolor tiene que ser también manejado de esta manera. La siguiente. Bueno, vamos allá al tema directamente. Un pequeño recuerdo de lo que es la neurofisiología. Ustedes han llevado fisiología, han llevado neurología, ¿no es cierto? Han llevado bioquímica, etcétera. Entonces dice,
Sabemos que son variadas las estructuras nerviosas que participan en la persecución de la experiencia dolorosa y que todo cortejo que lo acompaña. Estamos hablando dolor intrínseco y estrés, ¿no es cierto? Ese es todo un problema. ¿Por qué? Porque la persona, hay el dicho, ay, está mortificada porque le da el dolor de muela. La fulana está molesta porque le duele el oído. Y así hay dolores que son más representativos en cuanto a calidad e intensidad de dolor. Existen niveles de integración creciente donde la información nociceptiva, ustedes saben lo que es nocicepción, o sea, la percepción es procesada de forma organizada y sometida a control en los sistemas individuales. ¿Qué cosa queremos decir con esto? De que toda información, como en todas partes, bueno, llega una noticia, entonces llega lo que se llama la percepción o la recepción. Y esa, de acuerdo a la importancia, a la envergadura, es procesada y luego lanzada al público. ¿No es cierto? Igual, el organismo tiene un sistema parecido, ¿no? Que es la nocicepción, es procesada, se organiza esta percepción, ¿no? Y luego es transmitida. La siguiente. Bien, ¿qué es la nocicepción? Ya, eso lo conocen ustedes. La nocicepción es, pues, eh, la percepción, o sea, los mecanismos como nosotros percibimos el dolor. Entre el sitio activo del tejido dañado y la percepción de dicho daño se produce una serie de eventos, ¿no es cierto? O sea, me quema con un cigarro acá, no sé, una quemadura, etcétera, ¿no? O un dolor intrínseco, ¿no? Entonces, se produce una serie de eventos neurofisiológicos que colectivamente se denomina nocicepción, o sea, ¿cómo siento yo? El componente tiene 4 procesos básicos, así como cuando ustedes todos sabemos, por ejemplo, cuando uno toma un fármaco, ¿no es cierto? Entonces tiene 4 fases, ¿no? La absorción, la distribución, el metabolismo, ¿no? Etcétera, la acción clínica, la excreción, ¿no? Bien. Entonces aquí tenemos la traducción, la transmisión, la modulación, la intensidad del calor en el proceso de identificación y de manejo de esta información y la percepción. La percepción es lo último, o sea que es cuando el dolor ya llega a las zonas corticales, ¿no? Estos procesos se realizan de forma simultánea y relacionada tal de manera que el estudiarlo separadamente es prácticamente una cuestión artificial desde el punto de vista docente, ¿no? Entonces es como una corriente eléctrica que pasa muy rápido. Muy bien, sigamos. La traducción. Aquí participan obviamente fibras nerviosas que se caracterizan por tener un umbral muy alto y a un estímulo normal, como es el calor, el, el, el estímulo mecánico, el frío, etcétera, ¿no? Debido a los que los receptores responden preferentemente a estímulos nocivos. Se lleva a cabo en el receptor del dolor, en el receptor del dolor llamado nociceptor. Nociceptor es el elemento nervioso, ¿no es cierto?, que participa primeramente en el proceso de la nocicepción, el cual no viene a ser sino la terminación periférica de una neurona bipolar, ¿no?, cuyo cuerpo neuronal se encuentra en el ganglio raquídeo de la raíz dorsal. Entonces esa es la primera estación de la percepción del dolor, del calor, todo lo que el organismo, pero nosotros percibimos, ¿no? O sea, todo nuestro cuerpo está mallado, ¿no es cierto? Ya, entonces hay varias, estamos hablando, no estamos hablando de otra percepción como es la auditiva, la visual, no, sino estamos hablando de una percepción referida al dolor o alguna noxa, ¿no? Calor, frío, etcétera, ¿no? Bien, entonces estamos mallados y en todas las zonas corporales, a nivel exterior, prácticamente a nivel de piel, están los nociceptores, ¿no es cierto? Ok, la siguiente. La transducción es la función primordial del nociceptor en la de poder distinguir entre un estímulo inocuo y otro potencialmente dañino. Un estímulo inocuo es, por ejemplo, si alguien te coge de la mano, ¿no? Inocuo. Oye, te dice cómo es un estímulo inocuo, pero igual recibe todo el mecanismo de transmisión y traducción, ¿no? Se logra un umbral alto de estimulación y la capacidad de codificar la intensidad del estímulo en una frecuencia de impulso. O sea, depende la calidad del estímulo que percibe el nociceptor, ¿no? Esta estimulación se va a codificar esta información. La siguiente. La transmisión, ¿no?
Entonces ya tenemos dos, esta es la tercera estación, ¿ya? El tercer proceso que se produce. En la transmisión del dolor participan los mecanismos periféricos y centrales, obviamente. Periféricos son los que perciben en primera instancia. Los mecanismos periféricos del dolor es captado por los nociceptores. Ya hemos dicho que con los nociceptores son células, o son raíces de células que captan el estímulo. Y fibras aferentes, ¿no es cierto?, del dolor. Generalmente son fibras A, delta y C, y que conducen a los niveles más centrales, ¿no? Vamos a ver cómo va esto. Las fibras alfa y beta transmiten el dolor bien localizado, puntual, ¿no? Dice, yo tengo dolor en tal sitio. ¿Por qué? Porque una vez que llega transmitido, asciende por la médula, va al tálamo y va a la corteza, el organismo lo reconoce y lo ubica. Entonces yo tengo localizado el dolor, me duele la muela, me duele el oído, me duele la rodilla, etcétera, ¿no? Y las fibras C de dolor son el más localizado, lo que nosotros llamamos como dolor difuso. Esto es importante para ustedes que como médicos generales van a manejar el dolor, ¿ok? Entonces, vamos a ver más adelante en la parte del diagnóstico, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo es que esto se va a realizar? ¿Ok? Bien. Entonces, en el proceso del diagnóstico y del tratamiento, ¿no? La siguiente, por favor. La transmisión. Para que se transmita el dolor es necesario un estímulo, obviamente, ¿no? Periférico a través de la liberación de diversos mediadores químicos. O sea, no nos olvidemos de que en el conocimiento del manejo del dolor, que hasta ahora no se sabe mucho, se sabe mucho, pero al final es poco, porque la neurofisiología es un campo muy, muy, muy amplio, ¿no es cierto? Sabemos que no solamente en el dolor participan la parte sensitiva, ¿no? La parte de la piel, la célula nerviosa, los ganglios, etcétera, ¿no es cierto? Sino que también hay otros elementos, ¿no? Que se llaman los mediadores químicos, ¿no? Entonces, todo esto ya es un segundo componente en la percepción del dolor, ¿no? Es necesario un estímulo usualmente periférico a través de la liberación de diversas sustancias que se llaman mediadores químicos, ¿no? Con la prostaglandina, la bradicinina, la histamina, la serotonina, ¿no? Los cuales actúan sobre nociceptores periféricos, somáticos y viscerales. Vamos a ver ahora. Soma de cuerpo, visceral, el nombre lo está diciendo, la víscera, ¿no? Desencadenando la transmisión del dolor. Entonces, de acuerdo a donde se produce o se origina el dolor, ¿no? Se van a liberar mayor o menor todos estos mediadores químicos, que es el segundo gran componente en la percepción del dolor. Ok, no se olviden, chicos, ¿no? La siguiente. Mecanismo periférico de la transmisión. El sistema nervioso tiene un rol modulador, ¿no? Muy importante de la inhibición y sumación. Facilitación de la información que le aportan los nociceptores periféricos. O sea, somos un sistema integrado, ¿no? Como un sistema computarizado integrado, ¿no? Entonces, esto es parte del proceso del dolor, ¿no? Las fibras aferentes, ¿no? Que transmiten el impulso nociceptivo hacen sinapsis en el asta posterior de la médula, a nivel de la lámina 1, 2 y 5. Luego, neuronas participadas en las láminas 1 y 5 dan el origen de la vía de la proyección desde el asta posterior hacia el tálamo. O sea, la línea, una vez que se percibe, es transmitida, participan los moduladores, ¿no es cierto? Viene en el ganglio, que es la primera estación, ahí pasan a la médula espinal, ¿no es cierto? Estas neuronas, de acuerdo al dolor, será el nivel de 1, 2 y 5, ¿no es cierto? Y una vez están en la médula, llegan al asa posterior y luego ascienden hacia las zonas espinotalámicas, ¿no? Y de ahí, que es la penúltima estación, van a la corteza donde se hace consciente, donde recién se hace la percepción del dolor, donde la reconoce a nivel de la corteza. ¿Ya? La siguiente. ¿Cómo hacemos el enfoque diagnóstico? Bien, vamos a ver. Entonces, yo les digo a ustedes de que, ¿por qué se les enseña esto? Primeramente, quiero hacer un pequeño paréntesis.
de todos los dolores que existen en el mundo, desde el más chiquito hasta el más grande, desde el más suave hasta el más complejo, los médicos generales, ustedes, tienen capacidad para manejar aproximadamente el 80% de los dolores. Uno. Dos. La gran mayoría de enfermedades van acompañadas de dolor. El primer síntoma o el segundo síntoma. Ustedes son un paciente y empiezan a hacer análisis, ¿no? La primera parte, historia detallada del dolor. Hay una palabra, Alicia, no sé si en la clase habrá alguna señorita Alicia. Bueno, entonces, a ver, señora, señorita, lo que sea, cuénteme. Bueno, doctor, yo estaba bien. Hasta el día tal, ¿no? O la semana tal, que me empezó a aparecer un dolor de tal sitio, en tal sitio. ¿Ok? Lo primero que van a manifestar es la historia del dolor. En las enfermedades que tienen dolor, obviamente, ¿no es cierto? Bien, hacer énfasis en las formas anormales de dolor. O sea, el paciente va a hablar con sus palabras, cómo es el dolor, cuándo apareció, ustedes lo van orientando, si es cíclico, si es en la mañana, en la tarde, si después de almorzar, cuando duerme, etcétera, etcétera. Además, la filiación, actividad, entorno familiar y laboral. O sea, el dolor, como hemos dicho, tiene un componente psicológico, no podemos separarlo, ¿no es cierto? Entonces el dolor, cuando estoy estresado, doctor, me duele más, ¿no es cierto? Cuando hago determinado ejercicio, me duele más, ¿no es cierto? La actividad, ¿sí? Eh, entonces, hay un componente asociado. Otros signos y signos que acompañan al dolor: alteraciones del gusto, del olfato, relajación de esfínteres, debilidad de miembros inferiores, alteraciones de la visión, etcétera, ¿no? Doctor, me duele tanto la cabeza que la visión se me hace borrosa. Hay pacientes que tienen jaqueca, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que hacer todo este enfoque desde el punto de vista de la anamnesis cuando toman contacto con el paciente. Cambios que hayan ocurrido en las actividades. Bueno, mientras, al principio no le hacía caso, doctor, pero yo en las mañanas corro porque antes hago mi gimnasia, etcétera, y estoy notando que cada vez es más intenso el dolor. ¿Ok? La siguiente. Hay sensibilidad espinotalámica, regresando a lo anterior, ¿no? Se reconocen dos haces espinotalámicos en el proceso de transmisión, ¿no es cierto? Que percibe en las zonas externas, en la mano, en la piel, etcétera, ¿no? Hay lo que se dice la transmisión para que llegue hasta la corteza cerebral y se haga consciente, ¿no? Entonces, ya lo hemos explicado un poco. Participa en el ventral del espinotalámico. Se transmite el dolor crónico, el dolor sordo, ¿no? El dolor de poca intensidad y difuso o mal localizado. Cuando el dolor es intenso y bien localizado, participa el asa lateral del nuevo espinotalámico. O sea, la penúltima estación, después de haber percibido el dolor, va al ganglio, entra a la raíz, sube por la médula espinal y llega al tálamo, ¿no? Si son dolores intensos y localizados, las células que van a participar van a ser las llamadas tipo NET, o sea, participa el haz lateral o neoespinotalámico, es donde van a percibir. Si los dolores difusos, de poca intensidad, un dolor sordo, crónico, entonces la zona donde va a ir al paleoespinotalámico. O sea, ustedes saben muy bien porque han llevado anatomía y neuroanatomía, ¿no? Y conocen muy bien a qué me estoy refiriendo. La neurona de la lámina 2, sustancia gelatinosa, es responsable de la hiperalgesia secundaria. Ahora vamos a ver qué cosa es la hiperalgesia, ¿no? O sea, les adelanto, es un dolor exagerado. La siguiente. En cuanto al origen del dolor, seguimos en la parte del diagnóstico, en la parte de la prevista, de la anamnesis. Aparte del estímulo del origen del dolor, intervienen los mediadores químicos que habíamos comentado, sean directos o los combinados. Eso también ustedes lo conocen, estamos haciendo un refresco un poco para poder entender un poco mejor este proceso de identificación, reconocimiento y manejo del dolor. Estos son principalmente la histamina, la acetilcolina, la quinina, la bradiquinina, la quelidinina, la sustancia P, el 5-hidroxitriptamina. Todos estos son lo que se llaman los mediadores químicos. Antes no se conocía esto, ¿no? Se creía que todo era transmisión nerviosa, lo que no había estos mediadores, ¿no? Pero ahora, con el estudio, por eso existen grandes escuelas
capítulos ¿cómo se llama? De, de esto del dolor, ¿no? Justamente les muestro, por ejemplo, ¿no? Mañana y pasado en el Perú existe la que se llama ASPED. ¿Qué cosa es la ASPED? La Asociación Peruana para el Estudio del Dolor. El día 3 y 4, ¿no? Les muestro solamente, aquí está el programa, voy a estar en un congreso, ¿no es cierto? 2 días estudiando, ¿no? El manejo de los distintos aspectos referidos al dolor. Entonces, los estudiosos de este campo de las enfermedades, entonces fueron que los neurofisiólogos, etcétera, descubriendo estos mediadores químicos. La siguiente. Bueno, los péptidos opioides endógenos son péptidos sintetizados endógenamente y constituyen un sistema mediador de modulación del dolor. La modulación. Dolor intenso, medianamente intenso, etcétera, ¿no? Su nombre se debe a que actúan sobre los mismos receptores que utilizan los opioides. Entonces, después vamos a entrar en cómo es la acción de los opioides en el manejo del dolor. Se clasifican en 3 familias: la endorfina, encefalinas y las dinorfinas, ¿no? Que son los que participan en el manejo del dolor cuando se utilizan opioides, ¿no es cierto? Entonces hay receptores selectivos o bloqueadores selectivos de esto. Vamos, la siguiente. La modulación del dolor. La modulación del dolor se refiere a la intensidad, ¿no? Son dolores muy intensos, medianamente intensos, etcétera, ¿no? Por medio del sistema de los péptidos sintetizados endógenamente conocidos como péptidos opioides endógenos, ¿ya? Entonces, todo esto participa en la modulación del dolor. O sea, el organismo también tiene su proceso de bloqueo, de corrección, de evitar o modular o morigerar el dolor, ¿no? Se clasifican en 3 familias: las endorfinas, con la tipo mu y delta, las encefalinas, delta y mu, y las dinorfinas. ¿Qué es un sistema propio y natural de los opioides? ¿No? O sea, aquí es cómo es que en el estudio de cómo actuaban los opioides en el manejo del dolor, es que se descubrió todo esto, ¿no? Y que los receptores específicos, ¿no?, de los opioides participan en la identificación y en el bloqueo y el manejo del dolor, ¿no? Bien, los opioides endógenos analgésicos pueden actuar sobre cualquier tipo de receptor opioide o con mayor afinidad a alguno de ellos. Entonces, es pues, vamos adelantando, el mecanismo más o menos cómo actúan los opioides en el manejo del dolor, ¿ok? Y hay receptores específicos, ¿no es cierto?, de los opioides en referencia a esto. La siguiente. Los opioides péptidos endógenos son péptidos sintetizados endógenamente que constituyen un sistema mediador en la modulación del dolor, ¿ok? Escuchen bien. Sintetizado endogénicamente, en la que constituyen un sistema mediador en la modulación del dolor. Son los opioides péptidos. Su nombre se debe a que actúan sobre el mismo receptor que utilizan los opioides. O sea, como yo les decía, ¿no?, al actuar en esa zona es que están bloqueando el dolor, ¿ya? Se clasifica en 3 familias, ya hemos dicho: endorfina, encefalina y endorfina. La siguiente. Los péptidos opioides. Bueno, todo lo vamos a pasar, ya es repetitivo. La siguiente. Las endorfinas participan en la actividad analgésica que se encuentran principalmente en la adenohipófisis e hipotálamo. O sea, el hipotálamo es un centro, es como un gran centro de computación, ¿no es cierto? Muy bien. El péptido más conocido es la beta-endorfina, localizada principalmente a nivel hipofisiario, hipotalámico y el tronco cerebral. Entonces, ese es el sitio donde se va a encontrar básicamente a nivel de endorfina. Cuando les preguntan a qué los agentes que actúan a nivel de hipofisiario, hipotalámico o tronco cerebral, qué tipo estas endorfinas, se refiere a qué, a qué fármaco, básicamente a los opioides. ¿Ok? Ya. Muy bien. Y periféricos a nivel intestinal, plasma y placenta. O sea, en todo el cuerpo, como tenemos receptores, tenemos sustancias endorfinas, tenemos mediadores químicos, ¿no? Obviamente es así, ¿no? La siguiente.
Participa en la relación dolorosa y se distribuye principalmente en la vía de dolor periférica del sistema nervioso central. Estas son las encefalinas, ¿no? Pues se llama encéfalo del sistema nervioso central, ¿ya? Tales como la médula espinal, hipófisis, tallo encefálico y áreas límbicas. Entonces, a este nivel actúan básicamente las encefalinas, ¿ya? Y periféricamente las células insulares pancreáticas. Sigamos. Mecanismo de acción de los opioides. Generan, pero no exclusivamente por su unión con los receptores, lo que hemos dicho. Son características la hiperpolarización, la inhibición presináptica. La siguiente. Vías de traducción. A este nivel, las acciones de los opioides están mediadas por receptores acoplados a la proteína G con inhibidores de la dimetilciclasa 1, activación de las corrientes de potasio, ¿no es cierto? Supresión de las corrientes de calcio de una compuerta de voltaje bloqueado en la descarga. Ese es el elemento ya, digamos, bioquímico, químico, ¿no? Más íntimo del mecanismo de las vías de traducción. La siguiente. Generación del dolor. En la generación del dolor, del daño, porque también cuando hay un daño hay un dolor, ¿no? Se liberan sustancias químicas con capacidad halogénica en el entorno inmediato de las terminaciones periféricas de los receptores que ocurren. O sea, cuando se produce la noxa, o sea, la agresión, ¿no? Se van a liberar, ¿no? Se van a producir sustancias halogénicas. Es una sustancia que es capaz de producir dolor, ¿no es cierto? Entonces, en ese entorno, de esa zona, ¿no? Es donde se liberan estas sustancias que forman parte, pues, de todo el fenómeno de generación del dolor, ¿no? En el factor de crecimiento nervioso, la fuente son los macrófagos, teniendo como efecto estimular los mastocitos que liberan histamina y serotonina, que van a llegar a aumentar o disminuir la sensación de dolor. Induce la hiperagesia por calor y sensibiliza a los receptores. Induce a la hiperalgesia. ¿Qué es la hiperalgesia? La hiperalgesia es la sensación exagerada a la percepción de un dolor X, ¿no? Entonces, si yo te golpeo la cabeza, hay una persona que lo sienten como tal y hay otros que no lo exageran, ¿no? Es la sensación de percibir. La siguiente. Bueno, aquí se puede toda la sustancia, la fuente y el efecto, ¿no? Es un cuadradito. Entonces, la radicinina, ¿no? ¿En dónde se encuentra? ¿Cuál es la fuente? Ahí lo tienen ustedes, ¿no es cierto? En los macrófagos, etcétera, ¿no? La prostaglandina, la serotonina, la histamina, etcétera. Entonces, ¿cuáles son las fuentes y cuál es el efecto de la participación de estas sustancias o intermediadores químicos que participan en la sensación y modulación del dolor? ¿Ah? No se olviden, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Bien, entonces, ahí lo tienen ustedes. La prostaglandina es la fuente de la acción tisular de la ciclohexinasa, etcétera. Ustedes lo ponen en el cuadro. Bien sencillo, pero es bien importante. La siguiente. Bien, ya tenemos todo esto, hemos hecho un recorrido más o menos del dolor, ¿no? Los tipos, los mediadores químicos, la transmisión, la traducción, o sea, la sensación de la modulación del dolor, quienes participan, no solamente la parte nerviosa, sino que también existen los mediadores químicos, ya hemos dicho cuáles son y cómo es que actúan básicamente. Entonces, y ya tenemos, ¿no? En la parte de la análisis, al paciente que nos manifestando el dolor X, localizado, no localizado, es crónico, es un dolor sordo, es un dolor intenso, el ciclo de dolor, etcétera, etcétera, ¿no? Pero nosotros tenemos que saber, primero lo que tenemos que saber, como en todo diagnóstico, que es saber qué tipo de dolor tiene el paciente, porque el paciente lo dice a su manera, ¿no es cierto? Entonces tenemos básicamente dos tipos de dolor. El dolor orgánico, o sea, ¿no? De cuerpo, ¿no? Este dolor orgánico, a su vez, puede ser nociceptivo, lo que acabamos de recordar, por estimulación del nociceptor. Tac, aquí, tac, activo el nociceptor. El nociceptor que está en esta zona ha sido activado por un golpe, una quemadura, lo que sea, ¿no? Al activarse,
¿no es cierto? Es un dolor netamente orgánico, ¿ok? Ya. Si este dolor, a su vez, puede ser de tipo somático, somático y visceral. Somático es cuando se refiere a la parte muscular, ósea, etcétera, ¿no? Y visceral, su nombre está diciendo, cuando se refiere a alguna víscera, el corazón, el pulmón, el hígado, el riñón. Es netamente un dolor orgánico, ¿no? Nociceptivo, tipo visceral o somático. O otro dolor es de tipo neuropático. En este caso, el dolor es por la desaferentación, infiltración tumoral, nervios, daño neuronal o por cirugía. Entonces, el dolor aquí es porque hay lesión, agresión de la fibra nerviosa, del componente nervioso, no del dolor en sí, del golpe, de la inflamación, etcétera, ¿no? Entonces, el dolor aquí es básicamente de origen nervioso, ¿ok? O sea, la participación del dolor es por el sistema nervioso, o sea, periférico, básicamente, ¿no? Y el otro tipo de dolor, ¿no? Es el psicológico. Por eso estamos hablando desde el inicio de la clase. No se olviden que el segundo gran componente del dolor es la parte psicológica, el estrés, ¿no es cierto? ¿Cómo repercute el dolor en la vida emocional de la persona? ¿Ok? En este mismo campo también está lo que se llama, ¿no? La ganancia secundaria. ¿Ok? La ganancia secundaria. A ver, Jorge Inostroza. Empiezo a pasar lista. Jorge Inostroza. Ven, chicos, o sea, figuran en el portal. Ustedes creen que me van a engañar a mí, ¿no? Bien difícil, ¿eh? Bien difícil, ¿eh? ¿No? O sea, yo figuro ahí, pero ya digo que estoy presente, pero no estoy. ¿No es cierto? Rocío Vegaso, ¿no ves? Yo estoy hablando con la pared. Sí, doctor. Ah, a ver, Rocío, explícame. ¿Cómo entiendes tú esto del dolor psicológico? ¿Me escuchaste? ¿Podría estar, doctor, Ya, relacionado con a las ver, un ratito, vamos por emociones? partes. A ver. Cuando ustedes participen, me tiene que prender su cámara, ¿ya? Comenzamos por ahí. Te escucho. ¿Sí? Doctor, ¿me logra ver? Porque estoy prendiendo mi cámara. Me sale que tiene que acceder el permiso. ¿Cómo? Estoy prendiendo mi cámara para participar y responder la pregunta, pero me sale que tiene que aceptarlo. Ya. Bien, Conoce- bueno, contéstame pues ya. Bueno, en todo caso, el dolor psicológico estaría asociado con las emociones, con el estado emocional. Sigue, sigue. ¿Algo más? Mm, bueno, mm, dependería, ¿no? De qué situaciones ¿Tú estemos crees, teniendo. tú crees que la parte emocional puede modificar el dolor? Consideraría que sí. Como por ejemplo, Em, por ejemplo, ante una situación de depresión podríamos estar cursando con sensación de dolor. claro, ¿qué podría ser, no? A ver, ¿qué dice Carolina Montalvo? Doctor, Ca- ¿me escucha? Acá ¿Sí? estoy. Ya, bueno, doctor, ¿Puedes prender tu cámara? no me permite tampoco. Ya, bueno. Aparte, hace un rato, doctor, mi señal ha estado que se cortaba y se entrecortaba. Entonces, también por otro lado, si lograse encender mi cámara, también ahí de Ya, repente me falla todo y se va. ya, nos comunicamos, eso es lo que más me interesa, no, no, no realmente verlas. Ya. Te escucho, Carolina. Bueno, justo como había mencionado mi compañera, hay Ujú. ciertas afecciones psiquiátricas, como por ejemplo la depresión, en los cuales los pacientes pueden tener sensación de hiperalgesia. O sea, por ejemplo, simplemente con tu dedo lo tocas y ya siente un dolor de manera exagerada.
yo sí, o sea, yo soy partidaria de creer de que sí, un Dame componente un ejemplo, emocional, dame un ejemplo muy común, por ejemplo. como le dije, Yo el de la lo dije casi si estuvieron atentos al inicio de la exposición. A ver, un ejemplo cualquiera, simple, que tú has tenido experiencia o se te ocurra. A ver. Mm, bueno, yo en el caso, o sea, yo tengo entendido, por ejemplo, como le mencioné, en el caso de la depresión también, suelen tener hiperalgesia, o por ejemplo también, em, más que todo, yo sé de las patologías que son así A ver, psiquiátricas, a suelen ver, tener Carolina, alteraciones a a nivel ver, emocional. te voy a ayudar a ver si parece. Lo dije, ¿no? ¿Cuáles son los dolores muy intensos que son muy mortificantes en la vida común? Los dolores de tipo somático, doctor. No, no, no. ¿Qué dolor, qué tipo? ¿A El de dónde? muela, el de muela, por ¿Cómo? ejemplo. ¿Cómo? Dolor de muela, por ejemplo, doctor. Claro, el dolor de muela es un dolor muy molesto, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, Claro, para todos. horrible. Todo el mundo tiene... Así lo he experimentado. Muela del juicio, sobre todo, doctor. Entonces, justo lo que yo dije, ¿no? Entonces, hay pacientes que exageran, ¿no es cierto? O es verdad, ¿no? Dice, esa persona en una oficina, lo que sea, está bien mortificado, está molesto, no, ni le hables porque tiene dolor de muela, ¿no es cierto? Eso, pues. O sea, el Sí. factor emocional incrementa la sensación de dolor, ¿no es cierto? Y repercute, como lo dijimos al inicio, también en el entorno, ¿sí o no? Sí, sí, doctor. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ahí está en la oficina, hay 10 trabajadores, y ni te le acerques, compadre, porque está con dolor de oído, ¿no? Entonces, en las damas no es machismo ni nada, entonces el dolor menstrual, ¿no es cierto? Ah, Modifica, claro. claro, el dolor O la menstrual, migraña, doctor, la migraña exactamente, también. ¿no? El dolor menstrual que tiene una gran repercusión emocional en la persona, ¿no es cierto? Ya, Sí. entonces hay incluso chicas, damas que no van a trabajar, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces, eso nunca se olvide, ¿no? Entonces, y en este rubro existe lo que se llama la ganancia secundaria. ¿Qué cosa es la ganancia secundaria? La ganancia secundaria, lo van a ver en el transcurso de su desarrollo profesional en sus años, es cuando el paciente quiere sacar provecho del dolor, ¿ya? Entonces, ustedes saben que nos han enseñado que al paciente hay que creerle, ¿no es cierto? ¿Tú qué dices, Carolina? ¿Sí? Sí, ¿Sí? bueno, por ejemplo, hay dolores que a veces hay médicos que lo minimizan, pero por ejemplo, en el caso de la fibromialgia, hay dos tipos de doctores que consideran que, por ejemplo, es una exageración del paciente y es algo mental, pero hay otros, como los reumatólogos, que suelen considerar de que sí, que es posible que haya Claro. justamente un factor, hay un dolor que quizá así nomás, por eso se dice de que es este diagnóstico de descarte. Entonces, justamente, de todos modos, se tiene que considerar lo que dice el paciente. Claro. Bueno, en la ganancia secundaria, con por ejemplo, un paciente, un obrero, por decir carpintero, albañil, ¿no es cierto? Que ha tenido un accidente, ya, lo enyesaron, se resolvió la fractura, ya le dan de alta, pero el paciente, en este caso el obrero, se agarra de ese dolor para no trabajar, ¿ya? A eso se refiere. Estamos básicamente, si quiere sacar algún provecho o para sacar alguna ganancia, por ejemplo, que le dan alguna indemnización. ¿Ya? Etcétera, etcétera. Eso se ve mucho en los juicios, en los problemas. Pues tienen que saber ustedes porque hay pacientes que ejecutan esas acciones, ¿no? Entonces me tropó el carro y yo me he quedado cojo, entonces usted me tiene que yo siento dolor, a pesar de que médicamente se sabe que ya no lo hay, entonces él quiere sacar alguna ganancia secundaria, dinero o descanso o un pago adicional. ¿Ok? Ya, la siguiente. Entonces, un repaso bien. Entonces, bien claro, dos tipos de dolor, regresa ya, dolor orgánico, ¿no? Que puede ser nociceptivo, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el dolor orgánico puede ser de dos tipos, somático y visceral. Somático se refiere a la estructura del cuerpo, músculo, articulaciones, huesos, etc. Y visceral, las vísceras, ¿no? Y neuropático cuando el dolor es generado por lesión, compromiso de las fibras nerviosas en cualquier nivel, desde la superficie hasta el nivel talámico. ¿Ok? Eso tiene que tener bien claro usted para poder hacer un tratamiento. ¿Ante qué tipo de dolor me estoy presentando? Siguiente.
El dolor nociceptivo, ¿no? Mediado por receptores distribuidos en el tejido, como estoy diciendo, a nivel del hueso, los músculos, los vasos, etcétera, ¿no? Los receptores clasifican como térmicos, químicos y mecanorreceptores. Responde a los opiáceos. Este tipo de dolor, pues es que les digo, ustedes tienen que saber primero ante qué tipo de dolor se enfrenta para saber cuál va a ser el fármaco o los fármacos que vamos a utilizar. En este caso, este tipo de dolor responde bastante bien a los opiáceos, ¿no? Por ejemplo, el dolor óseo, las lesiones tisulares, etcétera, ¿no? Los politraumatizados, etcétera, van a responder bastante bien. Vamos, la siguiente. El dolor visceral, como se dice, dolor intenso, es un dolor sordo, difuso. El clásico es el dolor del apéndice, ¿no? Entonces tiene apendicitis, pero le duele a la parte hepática, ¿no? Empieza por ahí, o la zona epigástrica, ¿no? Entonces es un dolor difuso, visceral, ¿no? Es uno de los más clásicos, ¿ya? Es un dolor indefinido, el paciente a veces no lo sabe definir bien, porque no sabe ubicar. A veces, peor, hay pacientes que no saben ni dónde está su hígado o dónde está su apéndice, ¿no? Es un dolor mal localizado, referido a zonas distantes de la lesión, el dolor de la apendicitis, la colitis, la pancreatitis, etcétera, ¿no? Son dolores viscerales. Entonces, el dolor de la pancreatitis, ¿no? El páncreas, ¿sabe qué es? ¿El dolor dónde? A ver. Caterín Chirinos, ¿me escuchas? Sí, doctor. A ver, dime, en el caso de pancreatitis o tumores pancreáticos, ¿el dolor dónde se localiza? Mm, ¿Puede también localizarse en el epigastrio? ¿Cómo? No. El dolor Mm, característico es en la parte posterior. El dolor es en la parte posterior, en la espalda. En la espalda. Por eso es que se en- dice dolor de vista. ¿Te acuerdas, no? El cáncer de páncreas, el doctor hace un mes o hace un mes y medio. sí, un dolor que se irradia hacia la espalda. Ah, Sí, ya sí, ves, pero, o sea, lo son, escuché. exacto, pues Carolina, ¿no es cierto? Es más localizado, referido a zonas distantes. Entonces, el páncreas se supone que está delante, detrás de la zona epigástrica, ¿no? Pero el paciente tiene dolor en la espalda. Pues, por eso ustedes tienen que hacer, ponerse frente al paciente, porque el paciente que sufre dolor es un paciente especial, chicos. Todo paciente que sufre dolor tiene emocionalmente una sobrecarga, es muy lábil, es proclive a reaccionar a veces violentamente, etcétera, etcétera, por la propia característica del dolor, ¿ya? Entonces, cuando ustedes están haciendo la anamnesis o están haciendo la identificación del dolor, ustedes tienen que hacer el diagnóstico del dolor para poderlo tratar, como todo, ¿no es cierto? Ya. Puede haber hiperalgesia, sea superficial o profunda. Ustedes veo que palpan el abdomen y el paciente salta al techo, ¿no? Entonces hay hiperalgesia, un dolor, sensación exagerada del dolor, ¿ok? El factor desproporcionado en la intensidad. O sea, se suman dos cosas, el dolor en sí y en la parte emocional. No se olviden eso, ¿ya? Porque cuando se trata el dolor, no se trata de tratar solamente el dolor en sí. El analgésico, el opiáceo, no. Tienes que manejar la parte emocional, aunque sea con una palmadita en el hombro, que también tiene carga emocional. La siguiente. El autor neuropático, uno dice, ¿no? Lesión del sistema nervioso central o periférico, o sea, uno politrauma, un desgarro, un corte, un machetazo, ¿no? Pues, lo que quieran hacer, porque hay lesión, quemaduras, ¿no? Entonces hay lesiones de las fibras nerviosas, etcétera, ¿no? Podría ser mediado por los receptores, ¿no? Resiste a dosis usuales de opioides, lógicamente, ¿no? Este es netamente neuropatía. Ejemplos, neuralgia postherpética, neuropatías periféricas, ¿no? En estas enfermedades hay, ¿no? Hay lesión del sistema nervioso, ¿no? Sea periférico o no, ¿ya? Entonces hay lesión de la fibra nerviosa. Entonces pues, se llama neuropático. Entonces tienen que saber identificar el dolor. Ok, seguimos. Terminología del dolor. Es un capítulo aparte, digamos, pero cómo ustedes van a ubicar el dolor. Primero tienen que decir qué cosa es una algia, ¿no? Es un dolor de cualquier causa, ¿no? Localización o carácter. Simplemente dolor. Es una algia. Decir dolor o algia es lo mismo, ¿no es cierto? ¿Qué es un halógeno? No, dos sustancias, ¿no? Más o menos capaces de producir dolor. Es un halógeno, ¿no? Cualquier sustancia que son capaces, ¿no? Por ejemplo, la histamina, ¿no? La histamina es picante, muriente, ¿no? Por ejemplo, la picadura, por ejemplo, de la hormiga, ¿no?
La hormiga. ¿Por qué la hormiga y la avispa y la abeja son dolorosas su picadura? El hecho mismo de picar, sí, puede ser un dolor, pero el dolor no es en el mismo momento de picar, sino después. ¿Por qué? Porque tienen, ¿no? Ácido fórmico, ¿no? Puede ser, ¿no? Tiene eh, una enzima que es halogénica, ¿ya? Tiene fórmica, fórmica viene de hormiga, ¿no? O hormiga viene de fórmica. Entonces la hormiga al picar deposita esa sustancia ahí que es un halógeno, ¿ya? Alodina, dolor provocado por un estímulo normalmente indoloro, ¿no? Una cosa que no debe producir dolor, por ejemplo, yo te cojo el brazo, ¡ay! No puede ser, pues no, si solamente te estoy tocando, ¿no? Ya. Analgesia, ¿no? Ausencia de dolor en respuesta. Anestesia, una cosa es analgesia, es abolir el dolor. Y la anestesia se refiere a la sensibilidad, que puede ser dolor, calor, presión, todo. Es muy diferente, ¿ya? Abol de la sensibilidad de manera reversible, como se acuerda que hablamos en la primera clase, cuáles son los temores del paciente, ¿no? ¿No es cierto? De no despertar. Entonces, por eso la anestesia tiene que ser reversible. Una de las principales características de la anestesia es que sea reversible, ¿no es cierto? La hiperalgesia, o sea, sensación exagerada de un dolor, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y la hiperestesia. La siguiente. Lo que yo le decía, esta es la pirámide del dolor. Si nosotros metemos en esta pirámide todos los dolores que te puedes imaginar de todas las enfermedades, de todas las localizaciones, ustedes ven ahí que aproximadamente, ¿no? El 75-80% en la parte azul, la base de la pirámide, ¿no? Son drogas, pueden manejar por los médicos generales, ¿no? Se puede manejar con analgésicos orales, con transdérmicos, rectales, ¿no? Dolores simples y son dolores moderados. Por eso es que les enseñamos el manejo del dolor. Como médicos generales, ustedes deberían estar y deben salir capacitados para manejar el dolor. Les dije, no sé si se acuerdan, ¿por qué los anestesiólogos enseñamos dolor si no son neurólogos, no son oncólogos? Bien, ahí va la respuesta. Miren, chicos, cuando yo estaba de jefe en el departamento del Hospital Almenara de anestesia, ¿no es cierto? Como jefe de departamento nosotros manejamos la política de la institución, ¿no es cierto? O sea, hacemos salud de acuerdo a una política que la institución, o sea, ¿qué cosa es la política? ¿Qué cosa es lo que quiere hacer cada 5 años esta institución? ¿Qué cosa quiere desarrollar la obstetricia? ¿Quiere desarrollar esto? Lo que sea. Uno de los problemas que tenía la institución de salud, no solamente el Hospital Almenara, es que había muchos pacientes con dolor. Como lo dijimos anterior, muchas enfermedades y post-enfermedades o post-trauma siguen manejándose con dolor. Entonces los pacientes, a pesar de haber sido curados, dados de alta o tratados, entonces regresaban al hospital por dolor. Son de distintos, ¿no? Iban a ginecología, obstetricia, iban a ortopedia, iban a cirugía, iban a neurología, etcétera, etcétera. Y más o menos de las 2.000 a 3.000 consultas que se hacen en el Hospital Almenara, más o menos el 50-60% de alguna manera manifestaban tener dolor. Entonces, los traumatólogos ya no sabían qué hacer, ya hijo, ya te curé, ya se soldó la fractura, ya te han hecho medicina física, ya no tienes nada. Mi paciente seguía quejándose del dolor y dolor y dolor. Entonces lo mandaban a medicina física y los pacientes rotaban a traumatología, de traumatología lo de cirugía lo mandaban a neurología, de neurología lo mandaban a medicina física y así andaban dando vueltas, consumiendo paciente, enfermera, médico, pastillas, horas consulta, etcétera. No era un gasto. No era un gasto, sino era un costo alto, ¿ya? Cuando se trata de las enfermedades no se deben considerar que son gastos, ¿no? Si son costos, ¿ya? Entonces nosotros que manejamos la política, una de las políticas de la institución, específicamente del hospital, era cómo manejar esto. Entonces, ahí se abre una brecha, ¿no? Entonces, lo que yo les digo a ustedes, ¿no? Los médicos tenemos que ser observadores, no memoristas, no paporretear la clase y decir, ya, saqué 13, ya sé, no es eso. Entonces, el médico tiene que ser observador. Se supone que el médico, igual, científico.
Características de un científico es observación, creación, gestión, ¿no es cierto? Desafío de la realidad, etc. Entonces, observé, entonces dije, acá hay un nicho para los anestesiólogos. Por eso es que cuando hicimos la primera clase yo les preguntaba, ¿qué es un anestesiólogo? Ustedes me decían, es un pata que pone anestesia y mide la presión. No es así. Entonces los médicos, yo le dije al final que somos los intensivistas del quirófano. Lo mismo que hace el médico intensivista en la sala de intensivo, nosotros lo hacemos en la sala de operación. Pero nuestros ámbitos de trabajo son muchos, no solamente ahí. Nosotros salimos fuera de la anestesia y aquí lo estamos demostrando. ¿No es cierto? Bien. Entonces yo formé un médico en Francia, otro en Miami y otro en Brasil. Fueron a estudiar en estos centros del dolor. Una vez que los tuve, entonces propuse un plan dentro del plan del hospital. Entonces, anestesia, todos los jefes proponíamos planes para mejoramiento de las patologías que más nos preocupaban. Cuando yo presenté esto, por supuesto que los oncólogos y neurólogos saltaron al techo, que sabíamos nosotros de dolor. Y yo les demostré que quien sabe más de dolor y de manejo del dolor somos los anestesiólogos. Los oncólogos lo único que saben manejar son los opiáceos. Y los neurólogos por ahí van. Entonces, ¿por qué? Porque el manejo del dolor es una cosa más compleja, ¿no? Se lo voy a demostrar ahora más luego, ¿no? Entonces, sobre todo que tienen conocimiento de anatomía, fisiología, farmacología, neurofisiología, etcétera, que nosotros manejamos. Y la pirámide de arriba, que está en colores celeste, verde y amarillo, son los dolores más complejos propios del especialista. Llámese anestesiólogo. Entonces yo propuse la creación de las unidades de terapia del dolor. ¿Por qué? Porque los colegas que mencioné antes de esas especialidades no manejan lo que nosotros manejamos. Entonces, dentro del manejo del dolor se utiliza mucho la utilización de los opiáceos, pero en distintas formas, no solamente en pastilla, en pepa, como lo dan ellos, o inyectable. Entonces nosotros lo sabemos dar de otras maneras, que lo manejamos nosotros porque conocemos la anatomía, la fisiología, etcétera, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿no? Nosotros colocamos catéteres, instilaciones, bloqueos nerviosos que no hacen ellos. Entonces, pero para eso tiene que manejarse estos campos. Bien, entonces, en esa base azul abajo, el 80%, sí puede ser manejado, ¿no? Por el médico general. Por eso es que les enseñamos para ustedes, en el largo de su vida, ustedes. Y nosotros planteamos la primera unidad de terapia del dolor que existió en el país, ¿no? Fue creada en el Hospital Guillermo Alminar. Como yo les digo, un poco en broma, el mejor hospital de Perú. Y de ahí ya se han ido yendo hacia otros hospitales, se copiaron. Y ustedes saben que existe en todos los hospitales. Cuando quieran, vayan a mi hospital. Seguimos, ¿ya? Entonces, el dolor puede ser, como les he dicho en la práctica teórica de cirugía, ¿no? Puede ser dolor agudo o dolor crónico, ¿no? Arriba, un martillazo es dolor agudo, bueno, un accidente, ¡pum! Y dolores crónicos que ya se vienen sucediendo por algún tiempo, ¿no? Bien, entonces, todos estos dolores se manifiestan o también dan otras respuestas, ¿no? Bien, entonces, por ejemplo, ya estrés hemos hablado, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, etc. De acuerdo ahora con lo que decía, y la intensidad del dolor. La siguiente. Muy bien. Seguimos en la parte de identificación de la anamnesis, ¿no? Historia detallada del dolor. Alicia. A ver, ¿qué cosa es Alicia? Vamos a ver, ¿ya? Hacer énfasis en las formas anormales de dolor. Si el paciente tiene una alodinia, hiperalgesia, etc. Entonces dice, no, pero el dolor que tiene este señor está exagerado, ¿no? O debería sentir, hay pacientes que son estoicos, tienen un nivel alto, ¿no? O que son estoicos, ¿no? Este dolor es intenso. ¿Quién no sabe que un dolor, por ejemplo, por neuropático es más doloroso que un dolor visceral a veces, ¿no? Entonces, este señor debería sentir más dolor de lo que realmente él está expresando, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la observación del paciente, ¿no? Porque hay médicos que hacen anamnesis mirando al techo o mirando a su lapicero y nunca le miran la cara al paciente, ¿no? Ahí es el primer fracaso del manejo del dolor, así le des morfina, lo que quiera dar, ese paciente no va a ir bien. Porque cuando lo entrevistaste no le miraste ni la cara,
Eso es lo que yo lo llamo la formación del médico. El médico no es aquel que estudia las 400, creo, cursos y los aprueba y saca buena nota. Ese no es médico. Entonces, todo eso que estoy mencionando es la formación del dolor del médico, ¿ya? Hacer énfasis en las formas anormales de dolor, filiación, actividad, ya eso lo hemos explicado. Vamos a la siguiente lámina. Alicia, entonces, ¿qué vamos a estudiar del dolor? ¿No? La aparición del dolor, ¿no es cierto? ¿Desde cuándo? ¿Dónde? ¿No es cierto? La localización, la irradiación. Le pregunto, ¿el dolor se va para un lado, para otro lado? Siempre es ahí. La característica del dolor es un dolor ¿no? Que quema, pesa, hinca, arde, ¿no es cierto? Y la intensidad del dolor, y si hay algún agravante que incrementa o disminuye el dolor. ¿Ya? Por eso está eso de Alicia. Eso ténganlo bien presente, ¿ya? Entonces, ¿desde cuándo tiene usted el dolor, señor? No, hace un mes, 2 meses, hace 2 horas, hace 4 días, etc. ¿Dónde se localiza? ¿El dolor se queda ahí solo? ¿Se va hacia algún otro lado? ¿Qué características tiene? ¿Es quemante, uriente, pesante? ¿No es cierto? Etcétera. ¿Es muy intenso o etcétera? ¿Ya? La siguiente. Bueno, esta es la escala del dolor, ¿no? Existen varias escalas para saber qué tan intenso es el dolor. No se olviden de que, así como ustedes han llevado este curso de quechua, ¿no es cierto? Hay un curso de quechua, ¿no? ¿Sí? Entonces, a ver, Caterín Chirinos. Sí, sí, profe. ¿Cómo están? Buenas tardes, hija. Caterín, ustedes han llevado quechua, ¿no? No, doctor. ¿No han llevado curso de quechua? No. ¿No? Ah, yo quería hablar en quechua contigo. Bueno, no importa. Ya. Prefiero que en nuestro Perú pues, es multiétnico y hay gente que no sabe hablar español. Y otros que por su edad no saben expresarse, ¿no? Entonces tenemos la escala numérica que es de 0 a 10. Se dice que el dolor del parto para las chicas está en nivel 9, 8, 9. Que los dolores más intensos, ¿no? Entonces se puede utilizar esta escala, ¿no? La categórica, ¿no? ¿Le duele? No, nada. Discreto, moderado, severo, ¿no? Etcétera, ¿no? La escala visual analógica, ¿no? Es con figura. Veamos la siguiente lámina para que se entienda mejor. Aquí la tiene, ¿no es cierto? Entonces, las escalas verbales, analógicas y visuales, ¿no? Entonces, a los niñitos le dicen, a ver, ¿cómo te duele? Machuca con tu dedito la carita, ¿no? Entonces va de 0 a 10, ¿no? En el caso es numérico, ahí están los números, en el lado izquierdo, para mí, no sé, derecho tal vez para ustedes, y en el lado de las caras, ¿no? Las personas que no saben los números o no saben leer ni escribir, ¿ok? O no entienden español. De acuerdo a eso, les está dando la intensidad del calor, del dolor. La siguiente. Examen físico, obviamente, ya el examen físico lo saben hacer ustedes. Obviamente dirigido, ¿no? Tienen que hacer un examen neurológico dirigido y un examen osteomolecular dirigido, según el caso. Entonces, por eso les he dicho que ya ustedes van viendo qué tipo de dolor. Ahora hay dolores mixtos, ¿no? Hay dolores mixtos, ¿no? Entonces, porque hay componente, ¿cómo se llama? Visceral, por ejemplo, ¿no? Y neurológico, ¿no? Por ejemplo, los cánceres, ¿no? Los cánceres que son invasivos, ¿no? Cáncer de útero que invade la vejiga, el colon, etcétera, ¿no? Entonces ya hay lesión también fibra nerviosa, ¿no? Y es una víscera, de paso, ¿no? Por eso, chicos, que ustedes tienen que ser bien observadores con los pacientes. La siguiente. Bien, la semiología del dolor, ¿no? Dolor moderado, por ejemplo, en el caso del abdomen. Son uno de los cuadros más frecuentes que ustedes van a recibir, por eso que los médicos generales deben saber, pueden manejar el dolor, ¿no? Bien, distintas causas, ¿no? A ver si hay una lámina, la siguiente. Miren, ¿no?
causa de dolor intestinal tiene de todo. Puede ser en el hígado, el estómago, el páncreas, un paciente diabético, pancreatitis. Es decir, tenemos hasta la ampolla rectal. Tenemos una infinidad de posibilidades de dolores abdominales, ¿no? No olvidar las múltiples causas, ¿no?, del dolor. Entonces, cuando hay un dolor abdominal, por eso que la intensidad, la localización, el difuso, si el dolor, entre comillas, camina, etcétera, entonces nos va a dar una idea, en el caso del dolor visceral, de qué víscera es la que está comprometida. ¿Ok? Eso es muy importante. La siguiente. En el caso del dolor abdominal, ustedes saben que muchos de los dolores agudos sobre todo, los dolores abdominales agudos, representan a veces una patología que puede ser peligrosa si el tratamiento, en el caso de que el tratamiento sea quirúrgico, se retrasa el manejo del dolor, ¿no es cierto? Caso típico, la apendicitis, ¿no es cierto? La colecistitis, etcétera, ¿no? Una gastritis hemorrágica, etcétera, ¿no? Entonces, muchos de estos diagnósticos requieren tratamiento quirúrgico, pero hay dolor, ¿ya? Lo más importante es llegar lo más pronto al diagnóstico causal del dolor para no agravar al paciente, en el caso del dolor agudo, por ejemplo, ¿no? El tratar el dolor debe ser un alivio y confort para el paciente hasta llegar al diagnóstico. Pero, ojo, en ningún caso el dolor debe ser para abolirlo, que pueda enmascarar el diagnóstico y complicar la salud del paciente. El paciente con apendicitis, yo le doy un opiáceo potente, le quito el dolor y el paciente no se opera y a las 24 o 48 horas el paciente está con peritonitis. O sea, en estos casos del manejo del dolor por pacientes de este tipo, en dolores agudos abdominales, en que el tratamiento es quirúrgico, básicamente el manejo del dolor debe ser para aliviar el dolor, pero no abolirlo, no vaya a complicar el cuadro de fondo. ¿Ya? Eso es muy importante. Siguiente. Acá lo tiene, ¿no? No debe enmascarar la patología aguda, ¿no?, que pueda agravar del paciente. Es muy importante, ¿ya? O sea, yo como anestesiólogo, yo sé y le quito el dolor 100% a un paciente, pero no se trata de eso, ¿ya? O, por ejemplo, los cólicos renales, muy intensos, ¿no? Bien, vamos, la siguiente. Igualmente, ¿no? El dolor visceral, características: dolor difuso, referido, generalmente a lugares lejanos, eso lo hemos visto. Bien, ¿cuál es las características de por qué se produce? Porque hay una inflamación de la víscera, ¿no? Caso típico de ¿no?, la pancreatitis, peritonitis, etcétera, ¿no? La úlcera gástrica, el duodenal, etcétera, ¿no? Y hay distensión. O sea, el cólico, el dolor del cólico se produce por distensión. Usted sabe que el dolor se produce cuando la víscera se dilata. Al dilatarse, lo que está, ¿no?, forrando, digamos, la víscera, entonces los receptores perciben ese estiramiento y causa dolor. Entonces, ahí viene. Entonces, el dolor de la víscera básicamente se da por dos fenómenos: por inflamación propia de la víscera, llámese apéndice, llámese estómago, ¿no es cierto?, y por la distensión de la víscera, ¿no? El caso del cólico, por ejemplo, es el más clásico, ¿no? Entonces, son dos mecanismos, ¿no? La distensión y la inflamación son dos generadores de dolor en el caso del dolor agudo visceral, así bien claro, ¿ya? Es el clásico tubercólico, ¿no? El tubercólico es ondeante, ¿no? Viene la contracción, aumenta el dolor, se estira la glándula, se estira la mucosa que bordea el hígado, etcétera, y se produce el dolor, ¿no es cierto? Luego baja el dolor, 5 o 10 minutos, media hora, se vuelve a producir el cólico por espasmo, ¿no es cierto? Se vuelve a estirar la víscera y vuelve a, y así estamos en dolor, ¿no? Entonces, el tratamiento básicamente es la utilización de un espasmolítico, ¿no? Hay que saberlo manejar, por favor, los espasmolíticos, ¿ya? Ahí tienen una pequeña fórmula, la pueden utilizar o no, ¿no? Es buena, pero ya le digo que también tiene sus complicaciones, como todo fármaco, ¿no? Puede producir midriasis, fotofobia, taquicardia, etcétera, ¿no? Muy bien. Su metabolismo es básicamente de la iosina o espasmolítico,
es hepático. La siguiente. Dolor somático, ¿no? El golpe, el trauma, la quemadura, el accidente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es la evolución más localizado, continuo y mordiente, ¿no? ¡Pah! Un golpe acá, ¡ah! ¿No? ¿No es cierto? Entonces, el localizado, aquí no hay difuso, que si tengo fractura de húmero no me va a doler en la rodilla, ¿no es cierto? Ni el hombro. Ok, entonces, esa es característica del somático, ¿ya? Es mordiente, pues. A ver, vamos a ver. Claudio Andrés López. Me gusta llamar a los hombrecitos porque son los más vivos. Claudio Andrés. ¿Ves? Diego Sotelo. Presente, doctor. Buenas tardes. Diego, ¿cómo estás? Dime cuáles son las 3 características de una fractura. En cuanto al dolor, Todo. ¿Cómo diagnosticas tú una fractura? No tiene ya. Tú le tomo la radiografía. bueno, No, diagnóstico clínico. bueno, el antecedente de un accidente, de un traumatismo o algo, un dolor intenso y que puede ser ¿Puede qué? al movimiento de la zona afectada. 1. ¿Qué más? Daniela Oriundo. Daniela, una. ¿Está jugando la falta? Tampoco está. Francisco Cajabomán. Sí, doctor. A ver. ¿Sabe o no? ¿Puede repetir la pregunta, por favor, doctor? ¿Ah? Dime uno que sea. Son 3. Tú ya les he dicho, ustedes van a hacer CECIGRA y no van a ir pues a John Hopkins, ¿no? Van a ir allá con chucos. Ahí no hay ni rayos X. ¿Cómo hace el diagnóstico? Ya, bueno, al movimiento, sí hay, Ya, limitación, puede ser limitación del rango articular también. claro, hay dos, ¿no es cierto? Uno de ellos es dolor. El segundo es, como te dice, el movimiento. Eso se llama impotencia funcional. ¿Ya? Y 3 es deformación del miembro. ¿Ya? Si hay una fractura total, va a haber un acortamiento, ¿no? Del brazo. Por eso que la persona llega cogiéndose el brazo. ¡Ah! No, entonces ya, okay. No, eso, ¡ah! Me duele más, ¿no es cierto? Entonces es dolor, ¿no? Impotencia funcional, porque al movimiento le causa más dolor o no puede hacer este movimiento, y deformación. Esa es la triada del diagnóstico de la fractura. Sin rayos, sin tomografía, sin nada, porque a ustedes les encanta hacer los diagnósticos con máquina, no con la cabeza, ¿no? Bien, seguimos entonces, ¿ya? Entonces ahí lo tenemos, ¿ya? Entonces son fracturas, contracturas musculares, esguinces. Ese es el dolor somático, referido a huesos y músculos, ¿ya? Puede haber también por casos de inflamatorios, ¿no? Como son infecciones, ¿no? ¿Ok? Bien. La seguimos. Manejo de armas. Los esquemas, ¿no? Terapéuticos, ¿no? Puede ser el analgésico más simple, tipo paracetamol, acetaminofén, ibuprofeno. Ahí tienen las dosis para adultos. Todas esas dosis que yo les doy son para adultos, ¿no? La pueden introducir pues, de vía oral y cada cuánto tiempo lo pueden repetir. ¿Estamos? En caso de dolores más intensos, se pueden combinar, ¿no? Dos analgésicos y la parte antiinflamatoria. Es lo que se llama la terapéutica multimodal. ¿Ya? Gabrielita Vega. Sí, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo Buenas defines tú la analgesia multimodal?
¿Cómo describe la analgesia multimodal? ¿Alguien lo Bueno, quiere decir? multimodal, como su propio nombre lo dice, ¿no? Multimodal, o sea, utiliza diferentes métodos, ¿no? Para, ¿Diferente qué? digamos, abordar el dolor. O sea, utiliza diferentes métodos o No, sí, medicamentos claro, para tratar de apalear o abordar el dolor, ¿no? me gusta tu cara. Claro, está buena esa. Es distintas formas de abordar el dolor, ¿no? ¿Así me dices? ¿Eso lo quieres decir? ¿Sí? Ujú. Ya. ¿Alguien quiere decir otra cosa? Levante la mano. Rapidito. Si no, yo pregunto. Jorge Nostroza. Jorge. ¿No ves? Los hombres son los más vivos que hay. Somos vivos, ¿no? Por eso queremos las clases, ¿no? Así virtuales, bacanes, ¿no? Luciana Cárdenas. Luciana también se contagió, ¿no? Bueno, multimodales porque distintas formas de acción, ¿no? De acción, ¿ya? A eso se refiere. La siguiente, ¿no? O sea, yo uso un fármaco, ¿no? Que actúa de esta manera y otro de otra manera. Entonces, en los fármacos, ustedes saben muy bien, ¿no? De que, de acuerdo a su estructura química, tienen su acción, ¿no es cierto? Entonces, a eso se refiere, ¿no? Ya. El dolor somático, ahí lo tenemos, ¿no? Otras contracturas musculares que son muy frecuentes, sobre todo la juventud a toda edad ahora, ¿no? Porque no solamente los jóvenes hacen deporte, ¿no? Los deportistas, la gente hace en las mañanas, corre, va al gimnasio, etcétera, y los viejitos también hacen sus cosas, y entonces hay dolores, ¿no? Somáticos que son de distintos tipos y orígenes, ¿no? Pero al final son somáticos, ¿no? Agudos, en los dolores somáticos agudos, los opioides son los más comunes. Tenemos desde los sintéticos hasta los naturales, el tipo tramadol, ¿no es cierto? Codeína, pentazocina, que podemos utilizar. Bien, ahí tenemos combinaciones porque a veces hay dolores con contractura. Entonces tenemos que usar los dos componentes. A eso se llama multimodal. Entonces yo uso un analgésico y uso un relajante muscular. Entonces cada uno, entonces el relajante muscular actúa sobre la contractura muscular y el analgésico en sí sobre los receptores selectivos del dolor. O sea, se llama multimodal. ¿Ya, chicos? Muy bien. ¿Ya? Entonces ahí tienen ustedes, ¿no? La combinación lo pueden también asociar a un antiinflamatorio. En el caso del dolor, también tenga un componente inflamatorio. Por eso que la alicia es muy importante en el diagnóstico del dolor. El dolor oncológico ocupa un lugar especial, ¿no? Que es donde nosotros, los especialistas en terapia del dolor, los anestesiólogos, somos los que manejamos las unidades de terapia del dolor. Ya falta poco para terminar, ¿ya? Ahí le voy a explicar. La siguiente. Aquí tenemos, ¿no? Tratamiento de dolor crónico, sobre todo, ¿no? Que son enfermedades degenerativas o enfermedades terminales. Es donde nosotros le ganamos la partida a los oncólogos y a los neurólogos, ¿no? Porque ellos no manejan esto. En la parte de abajo tenemos una columna normal, ¿no? Los cuerpos vertebrales, ¿no? Los azulitos que son, ¿no? Los elementos intervertebrales, los discos intervertebrales, ¿no es cierto? Una columna y en la parte de arriba ya tienen una columna totalmente deformada, alterada, ¿no es cierto? Es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Miren los bordes de los cuerpos vertebrales y miren los discos intervertebrales. En la parte de abajo están normales, en la de arriba están aplastados. Eso es lo que produce el dolor porque también reduce los orificios de salida de las raíces nerviosas. Entonces, todo esto forma un complejo que produce dolores crónicos, ¿ya? Entonces, la unidad especializada de terapia del dolor del Departamento de Anestesia del Hospital Almenara, que yo la fundé, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo el día 16 de octubre, chicos, tengo una exposición sobre historia de la anestesiología en el Perú. Y aquí les muestro la carta
¿no? Esta es la partida de nacimiento de la unidad de terapia del dolor en el Perú, hecha en el Hospital Guillermo Almenara. Antes se llamaba IPS, que era el Hospital Obrero de Lima. ¿Ok? Lo he sacado para mostrar en la conferencia, lo vamos a pasar, una resolución, ¿no es cierto?, donde se crean las unidades de terapia del dolor gobernadas por los departamentos de anestesiología, y de ahí nosotros hicimos, como Cristo, fuimos, sí, los apóstoles, ¿no? Ciudad por ciudad, fuimos llevando esta novedad y esta nueva forma en beneficio de los pacientes y de la institución. Entonces ahí tienen al doctor Espinosa, que está ahí con lentes, que fue mi residente en la unidad, y los chicos que están ahí son los residentes que están viendo cómo el doctor está haciendo el diagnóstico, está haciendo la alicia, ¿ya?, de este paciente que viene por dolores crónicos. La siguiente. Otra forma de dolor es el dolor agudo. Ya eso lo hemos hablado en la práctica. Vamos. Next. Igualmente, ¿no? El lado de la derecha, este spray, es otra forma de hacer analgesia. Es con frío, ¿no? No sé si se acuerdan, en las clases hablamos de la guerra, ¿no?, de Napoleón Bonaparte y de la Segunda Guerra Mundial, cómo los alemanes pierden la guerra por el hielo, ¿no? Ya, la siguiente. Dolor crónico y psicógeno, ¿no? O sea, el componente psicógeno, cómo modifica el paciente, cómo se altera, ¿no es cierto? ¿Sí? Y también cómo el dolor psicógeno es, por ejemplo, característico lo que se llama el miembro fantasma, ¿no? Paciente que por una lesión es que le tuvieron que amputar la mano o el brazo, entonces el paciente, después de tiempo, dice que le duele el brazo que ya no tiene, ¿no? Bien. Hay dolor psicológico, ¿no? Puede ser por complicaciones de neuropatía diabética, que es muy frecuente, ¿no? Es una de las complicaciones, digamos, avanzadas de la diabetes, que son, les digo esto porque ustedes como médicos van a manejar pacientes diabéticos. El diabético no solamente lo maneja el endocrinólogo, ustedes como médicos pueden manejar o pueden tener pacientes diabéticos. Y una de las manifestaciones avanzadas de la diabetes es la neuropatía, ¿no? Hay neuropatía, incluso pueden hacer neuropatía del nervio óptico y perder la vista, neuropatía a cualquier nivel, ¿no? Ya. Entonces, los pacientes empiezan a sentir dolores, ¿no? Bien. La siguiente. El dolor neuropático, ¿no? Ahí lo tienen, ¿no? Ocasionado por lesiones o trastornos del sistema nervioso central, ya hemos dicho. Neuropático, lesión o afectación de la fibra nerviosa o tronco nervioso a cualquier nivel. ¿Ya? Dolor generalmente descrito como un dolor quemante, lacinante. Los dolores que son neuropáticos son más dolorosos, más intensos que los dolores somáticos, sean visceral o de cualquier otro tipo. ¿Ya? Entonces, siempre que pacientes que tienen, por ejemplo, los pacientes que tienen, hemos visto ahí de la columna, tienen compresión de la salida de la raíz nerviosa a nivel de los niveles de la columna. Entonces, los dolores por compresión radicular, por ejemplo, uno de los dolores más intensos son las lumbalgias, ¿no? O la lumboaciatalgia. El nervio ciático es muy doloroso, ¿no? Y los pacientes incluso pueden caminar, tienen dolores a todo el glúteo y todo lo largo de la pierna, ¿no? Entonces, ¿dónde son tratados esos pacientes? En las unidades de terapia del dolor. Yo le digo esto para que ustedes sepan derivar los pacientes, ¿ya? Bien, entonces ahí tienen cómo es la cosa, ¿no? La radiculopatía, dolores lumbosacro, lumbar, cervical. Por ejemplo, yo tengo una cervicopatía. Yo tuve 2 veces un síndrome de latigazo. No sé si saben lo que es eso. Es un dolor por accidente automovilístico que después se vuelve crónico y ahora a mi edad generalmente produce dolores, ¿no? Entonces hay que saberlos manejar, ¿ya? Y así son dolores crónicos, sea por problemas postraumáticos, por quirúrgicos o por enfermedades degenerativas, especialmente, por ejemplo, la artritis, la artrosis, la diabetes, etc. ¿Ya? Entonces, puede producir lesiones neurológicas. Entonces, esto, ustedes van a tener la posibilidad de tener sus pacientes. A seguir. El dolor somático ya lo hemos visto, vamos a seguir, ¿no?
igual dolor somático, ¿no? Farmacología del dolor, ¿no? 3 grandes clases de fármacos tenemos usados. Tenemos los AINES y el acetaminofén, que no es un AINE. Ojo, cuidado. Los analgésicos y los opioides, analgésicos opioides, y los analgésicos adyuvantes, ¿no? Bien, entonces son 3 grandes grupos que nosotros, de los más simples, ¿no? Es decir, lo que se llama la escalera del dolor. Siempre tiene 4 escalones. El primero es el manejo del dolor simple. El manejo, siempre ustedes, porque hay colegas, ¿no? Entonces, porque somos, pues, queremos ser espectaculares, ¿no? ¿No? Entonces, viene un paciente con un dolor y de repente le receta un Arcox, que es lo último que debes reservarte tú para manejo del paciente. Entonces, el paciente, uy, doctor, usted es como, digamos, me quitó todo, en 2 días, 3 días estuve bien, pero a los 15 días viene el dolor peor. Porque no ha hecho una buena licia o quiso impresionar al paciente o lo que sea, ¿no? Entonces hay que manejar la terapéutica, ¿no? Entonces hay que ir de menos a más, no irse de frente al último, ¿ok? Porque ser esnovismo, porque quiero demostrar que sé mucho o lo que sea, ¿no? La siguiente. Los antiinflamatorios no esteroides, llamados AINES, ¿no? Se usan para los dolores leves, ¿no? Son dolores simples, úsenlos. Pueden ser muy efectivos los dolores mayores en combinaciones de opioides y también se usan obviamente combinados con algunos opioides cuando el dolor ya se hace más intenso o más continuado. ¿Ya? La siguiente. Hay qué cosas también, tú sabes que todos los fármacos tienen de bueno y de malo, ¿no? Ahí tienen, pueden producir falla renal, alteración hepática, sangrado, úlcera gástrica. Los pacientes que se ven obligados, hay médicos que empiezan con dosis muy altas, ¿no? Y producen gastritis, ¿no? Sangrado, hemorragia gástrica. Hay que tener mucho cuidado. Ahí tienen las dosis, las vías, funciona muy bien cuando se maneja adecuadamente. La siguiente, tolerancia y dependencia física. Muy bien, la tolerancia y dependencia física son fenómenos previsibles en tratamiento prolongado, por eso les digo, ¿no? Hay que tener cuidado con estos pacientes, porque si ustedes tienen un paciente que es un diabético, no va a decir que con darle una semana de diclofenato o darle acetaminofén o lo que quieran darle, lo van a curar. No, porque ese es un paciente que va a estar años. Entonces debes saber de cómo empiezas, ¿no? Entonces imagínate, años dándole pues un aire, ahí lo están mandando a que ya una úlcera, o sea, le vas a quedar una iatrogenia. Entonces hay que saberlos manejar estos pacientes, ¿ya? No deben confundirse con dependencia psicológica, adicción por el abuso de drogas. Hay pacientes que se vuelven dependientes, ¿no? Doctor, yo tomo esta pastillita azulita, verdecita, rosita, lo que sea, y el día que no la toma, cree sentir dolor. Adicción. Dependencia física se manifiesta cuando suspende abruptamente o se usa la naloxona, o en este caso es, por ejemplo, dado son opiáceos, ¿no? Entonces, cuando se presenta los opiáceos, generalmente se presenta lo que se llama la dependencia física. En el caso de la adicción es casi como decir la costumbre de tomar. ¿Ok? Ya. Vamos. Hay pacientes que hacen las dos cosas, ¿no? Bien. Tolerancia y dependencia, ¿no? Los opioides en las neuronas del cerebro medio, entonces, ¿cómo funcionan esto, no? Los AINES inhiben la vía competitiva del metabolismo del ácido arquidónico, ¿no? Y queda más ácido iónico para convertir productos en 12 lipodeshidrogenasa. Los opioides en las neuronas del cerebro medio, la activación actúan activando los receptores MU y causan una inhibición presináptica de la liberación de neurotransmisores. Si no hay el neurotransmisor, entonces no hay conducción, ¿no es cierto? Es ahí donde van a utilizar estos fármacos, ¿no? Los opioides, ¿ya? Es como un motor, ¿no? Si no hay aceite, pues no funciona el motor. ¿Ok? Ya, vamos. Aquí están los morfínicos, ¿no? Los opiáceos, los morfínicos, la morfina, los tipos que hay, las dosis, ¿no? Esto se refiere a cómo se inicia Chicos,
dos cosas previas. Ustedes como médicos generales no pueden recetar morfínicos ni opioides. Por esta cuestión de la drogadicción y el comercio de la droga, etcétera, existe una reglamentación de lo que se llama los fármacos controlados. Ustedes lo deben haber en farmacología. Entonces, los únicos que pueden recetar estos fármacos son los neurólogos, los oncólogos, los anestesiólogos. De esta manera que ustedes cogen su recetario y dicen, por ejemplo, morfina tanto, y el paciente va a la farmacia, no le venden. Porque son formatos especiales donde todos los médicos estamos registrados en el ministerio, los que estamos autorizados para el uso de opiáceos. En el supuesto caso que puedan obtener, porque están dentro de un hospital y ahí lo pueden conseguir de la farmacia del hospital, etcétera, etcétera, entonces, si ustedes piensan que este paciente va a recibir opioides a larga data entre comillas, porque se usan estos en los tratamientos de pacientes degenerativos, enfermedades terminales, tipo cáncer. Larga data llamo a un paciente que está ya avanzado, metastasiado, que tiene 2, 3, 4 meses de vida. Entonces tienen que saberlo cómo empiezan a manejar. Eso se hace, lo hacemos nosotros, los pacientes tienen que mandarlos a nosotros y nosotros sabemos cómo lo manejamos. Porque vamos a crear un problema con el paciente en vez de mejorar el dolor. ¿Estamos? Ya. La siguiente. Efectos secundarios todos lo sabemos, ¿no? Náuseas, vómitos. Los pacientes sedados, por eso que los pacientes que reciben estos fármacos no pueden manejar, no pueden utilizar ningún tipo de máquinas, licuadoras, ni cocinas eléctricas, ni nada, porque los pacientes pueden quemarse, accidentarse. Depresión respiratoria, los pacientes que son asmáticos, EPOC, fibrosis pulmonar, mucho cuidado, ¿no? Sobredosis aguda. El manejo de estos fármacos tiene un dintel muy corto, ¿ya? Producen miosis, excitación del nervio simpático de la pupila, entonces tienen visión borrosa. Vamos. Siguiente. Los métodos de administración, desde la más simple, oral, tabletas, gostas, elixires, ¿no es cierto? Alta tolerancia y segura. Si el dolor es agudo y va a ser por corto tiempo, puedo utilizarlo por vía intramuscular. Por ejemplo, en el postoperatorio inmediato, que son dolores agudos. Es un dolor que no va a pasar de 1 o 2 días en el postoperatorio o de hora. Entonces puedes coger esta vía. O en un paciente que tiene un dolor, por ejemplo, somático visceral agudo, ¿no es cierto? Tipo cólico renal. ¿Ok? Entonces, yo uso esa vía. Intravenoso, eso lo manejamos nosotros en la unidad de terapia del dolor, en bombas continuas, ¿no? Hay bombas de infusión que se llaman, que nosotros las instalamos a los pacientes crónicos, ¿ya? O por catéter epidural. Le ponemos una, ya ustedes han llevado la clase de anestesia epidural y espinal. Epidural con catéter, instalamos, por eso es que esto no lo pueden hacer los neurólogos de los oncólogos, porque ellos no manejan esto. Dale a un oncólogo que te haga un bloqueo, que te haga una anestesia espinal cervical. No lo hace. Por eso es que nosotros somos los especialistas que sí tenemos todas esas cualidades. Conocemos de dolor, conocemos anatomía, conocemos neurofisiología, conocemos todo el sistema nervioso, ¿no es cierto? El sistema cardiovascular en su distribución, ¿no es cierto? Manejamos los fármacos. Y para hacer todo este tipo de terapia, tenemos que, entonces, conocer muy bien la anatomía, ¿no? ¿No es cierto? Por ejemplo, acá les enseño una cosa, chicos. Por ejemplo, una forma de bloqueo, ¿no? Es un manual de bloqueos, ¿no? Entonces, hacemos pacientes que tienen problemas de rodillas, ¿no? Tenemos que manejar bien la anatomía, ¿no es cierto? Después de eso, ¿cómo hacemos los bloqueos? Ahí lo tienen, ¿no? Con electroestimulación, con ecografía, etc., ¿no? Muy bien. Entonces, esto se hace en las unidades especializadas del dolor. ¿Ok, chicos? ¿Ya? Ahí nosotros tenemos una unidad, la siguiente, donde se hace todo esto, ¿no? Los ayudantes o coayudantes que se llama de manejo de dolor.
corticoides en el caso que el dolor tenga un componente inflamatorio, ¿no? Podemos usar desametasona, anticonvulsivos como la fenotoína, la carbamazepina, etcétera, cuando hay una participación de dolor neuropático. Y neurolépticos, ¿no? En el caso que así lo necesite. ¿Qué es neuro? Neuro nervioso léptico es depresión. Cuando hay el componente emocional también, ¿ya? Entonces, toda la combinación de esto, que es muy peligroso, estos pacientes no pueden hacerse en su casa. No pueden hacerles en un consultorio externo. Es peligroso, ¿ya? Por eso esos pacientes los manejamos nosotros en las unidades, en todo hospital donde ustedes vayan ahora, gracias a Dios, y gracias al Hospital Almenara, existen las unidades de dolor. La siguiente. Bueno, aquí tienen, ¿no? Todo esto ayuda a ver por otros componentes que tiene el dolor, ¿no? Los antidepresivos. Hay pacientes que reaccionan, en vez de excitarse, se deprimen, ¿no? Los psicoestimulantes, los anestésicos, ¿no es cierto? Ya hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces, yo puedo usar un anestésico tanto para manejar el dolor agudo como para el dolor crónico, ¿ya? Incluso el dolor neuropático. Nosotros podemos infiltrar un ganglio, el ganglio estrellado, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso no lo hace, pues, el oncólogo y el neurólogo, no lo hacen, ¿no? Entonces, nosotros sí, porque tenemos que conocer la anatomía. Pues es que yo les digo que a veces ustedes dicen, ya probé, este curso ya probé, ya nunca más, mentira. No es así. La siguiente, para terminar ya. Los opioides, la meperidina, conocido como Demerol, ¿no? Hay en forma oral más o menos 300 miligramos que se debe dar más o menos cada hora, y el parenteral, que son 100 miligramos, que equivale a una ampolla, ¿no es cierto?, se debe repetir cada 3 horas. Esto es para manejo del dolor agudo, porque no vas a estar poniendo cada 4 o 6 horas, ¿no? En un dolor crónico, no se puede, ¿no es cierto? No se debe en todo caso, ¿no? La codeína oral se usa para pacientes crónicos terminales que no están muy complicados, que pueden tomar la codeína en su casa. Y la oxicodona también, que ya es dice ahí no disponible, pero ahora ya hemos logrado que ingrese al petitorio. Esto produce dependencia, hay que saberlo manejar muy bien, ¿no? Se usa para integrar, ¿no? Vamos a ver cómo se usa, vamos a ver. Las unidades de terapia del dolor, no son unidades especializadas en tratamiento del dolor, todo tipo de dolor, sea agudo o crónico. Son unidades multidisciplinares a cargo de anestesiología y forma moderna de tratamiento, es una forma moderna, ¿no? Ustedes tienen que salir con conocimientos modernos, actualizados. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los tipos de dolor ya para terminar, ¿no? El transoperatorio, ¿no es cierto? El dolor agudo es el dolor mientras la cirugía, ¿no? Mientras lo opera duele, puede tener el dolor agudo, que va a durar 1, 2, 3 horas, la hora que dure, el tiempo que dure la cirugía. El dolor agudo que le sigue es el dolor postoperatorio, que es una consecuencia lógica de la cirugía. Todos estos son dolores agudos. La migraña dura 24 horas, ¿no? Es un dolor agudo, ¿no? Dolor del parto. Se dice que un dolor es agudo desde el punto de vista somático cuando tú tienes una historia no mayor de 3 meses. Es un dolor agudo. Cuando ya tiene, doctor, ya tengo medio año, ya es dolor crónico. ¿Ya? Muy bien. Y el crónico, ¿no? Por enfermedades degenerativas, ya lo hemos dicho, ¿no? Artritis, artrosis, politrauma, etcétera, ¿no? Diabetes, neuropatías. Ya está. Y dolor oncológico, ¿no? La siguiente. Ahí está la unidad del dolor, ¿no? Muy bien. Allá lo vimos al dolor abajo el doctor haciendo un diagnóstico. La doctora que está ahí en el consultorio entrevistando, haciendo la alicia al paciente. En la parte de abajo estamos haciendo un bloqueo, ¿no? Esto obviamente no lo hacen los neurólogos. Por eso es que nosotros le ganamos la batalla, ¿no? Ellos no lo hacen, ¿ya? Entonces ahí el doctor García está poniendo un catéter y arriba a la derecha en la sala de recuperación, porque estos procedimientos tienen que hacerse en hospital, con monitoreo, ¿no es cierto? Ahí se está pasando visita, los residentes están atendiendo, presentando su caso clínico, todo es una unidad bien interesante. La siguiente. Los dolores oncológicos, ¿no? La alita subcutánea, ahí lo tienen, ¿lo ven? Esta pacientita se le ha puesto una alita debajo de la piel a nivel subclavicular,
¿no? Entonces, es como poner una vacuna, ¿no? Y nosotros, por ahí, por esa agujita instalada en una mariposita o alita, le pasamos gota a gota, ¿no? El opioide, ¿no? Bien, lo usamos conectados a una bomba. Aquí estamos haciendo la siguiente, haciendo un bloqueo epidural con un opiáceo. No es para hacer anestesia epidural, es para hacer un bloqueo. El paciente con un cáncer de útero, ¿no? Acá estamos haciendo un bloqueo de plexo, en caso de un dolor del brazo, con ayuda de ecografía. Todo esto se hace en la Ciudad de Oro. Fíjense cómo ha avanzado la medicina desde el panador simple hasta llegar a esto. La siguiente. Dolor del parto agudo. Aquí estamos haciendo bloqueo del parto con gas, utilizando un gas, óxido nitroso. La siguiente. Esta es la que estaban esperando, ¿no? Muy bien. A ver, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de lo que hemos hablado? Todo claro, doctor. ¿Ah? A ver, pregúntame. No, todo claro, doctor, decía. Ah, se entendió todo entonces, ¿no? Como decía el profesor, cuando no hay preguntas, si todo se ha entendido o no se entendió nada. ¿Con cuál nos quedamos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Se entendió todo?